Buenas tardes, soy el licenciado Marcelo Pared y continuando con el desarrollo del temario de práctica profesional 1, el tema que vamos a desarrollar hoy va a ser respiración. Antes de comenzar a hablar de lo que es la respiración, vamos a recordar qué son los signos vitales. Los signos vitales son signos de vida que denotan la actividad respiratoria, circulatoria y termorregulatoria. Estas actividades se manifiestan en 4 signos: la temperatura, la frecuencia cardíaca, la respiración y la presión arterial. ¿Cuándo vamos a controlar estos signos vitales? Vamos a controlar al ingreso y egreso del paciente al centro asistencial con el fin de registrar datos basales de su estado de salud, cuando el paciente presenta cambios con su condición funcional, según la prescripción de enfermería o médica. En el paciente estable se requiere control 2 veces en cada turno. ¿A qué se refiere cada turno? Para que ustedes sepan, si no saben, los turnos de enfermería se dividen en 8 horas. ¿Qué quiere decir eso? En 24 horas hay 3 turnos de 8 horas, en algunos lugares. Y en otros lugares hay turnos de 6 horas. Lo ideal sería controlar 2 veces por turno los signos vitales del paciente internado. En paciente en estado crítico, la monitorización de los signos vitales es una acción permanente. Antes y después de un procedimiento diagnóstico o tratamiento invasor o no invasor y de cirugía menor o mayor. Antes y después de la administración de medicamentos que puedan afectar el sistema respiratorio o cardiovascular. Vamos a comenzar a hablar de lo que es la respiración. La respiración es el proceso metabólico de intercambio de gases, donde se inspira oxígeno y se expira dióxido de carbono. Existen 2 tipos de respiración, una externa y otra interna. La respiración externa es el intercambio de oxígeno y anhídrido carbónico entre los alveolos pulmonares, ¿sí?, y la sangre. ¿Qué quiere decir eso? La externa se produce entre los alveolos y la sangre de los capilares que están dentro del pulmón. Y la interna es el intercambio de oxígeno y anhídrido carbónico entre la sangre que va en los vasos sanguíneos y las células del cuerpo. Entonces, los 2 tipos respiratorios son externa e interna. También existen las fases de la ventilación, que son 2 las fases de la inspiración, de la ventilación, perdón. ¿Qué tenemos? Una fase que se llama inspiración o activa y otra fase que se llama expiración o fase pasiva. En la fase inspiratoria activa se inicia con la contracción del diafragma y los músculos intercostales. En la fase en la fase pasiva, que es la expiratoria, depende de la elasticidad pulmonar. Entonces, las 2 fases de la ventilación son la inspiración y la expiración. Inspiración, fase activa, y la expiración, fase pasiva. En condiciones patológicas intervienen los músculos accesorios de la inspiración. Por ejemplo, el escaleno y el esternocleidomastoide. Y en la fase de expiración intervienen los músculos abdominales. Esto es la fase activa, la inspiratoria. El esternón se mueve hacia afuera y se contrae el diafragma. Esto es la fase pasiva o expiratoria, donde el esternón se mueve hacia adentro y el diafragma se relaja. Cuando hablamos de lo que es fisiológicamente el proceso respiratorio, está formado en 3 etapas. Una es la etapa de la ventilación pulmonar, otra es la etapa de la difusión de oxígeno y dióxido de carbono, y la tercera etapa es el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Cuando hablamos de la primera etapa del proceso respiratorio, hablamos de la ventilación pulmonar. En la ventilación pulmonar se produce las fases de inspiratoria y expiratoria, donde en la inspiración, la fase activa, ingresa oxígeno a nuestro cuerpo y en la expiración, la fase pasiva, se elimina dióxido de carbono de nuestro cuerpo. Esa es la primera etapa, ventilación pulmonar. En la etapa 2, difusión de oxígeno y dióxido de carbono,
es la que se produce entre los alveolos pulmonares y la sangre de los capilares pulmonares. Y en la etapa 3, el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Es el transporte de oxígeno que se produce a través de los vasos sanguíneos, ¿sí?, por el cuerpo hasta llegar a las células del cuerpo. Acuérdense que los vasos sanguíneos, la arteria transporta oxígeno y las venas transportan dióxido de carbono. Entonces, las 3 etapas del proceso respiratorio son ventilación pulmonar, difusión de oxígeno y dióxido de carbono, transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Cuando hablamos de la regulación de la respiración, está controlada por los centros respiratorios del cerebro y por los sensores llamados quimiorreceptores, ¿sí? Los centros respiratorios actúan regulando la inspiración y la expiración. Estos centros respiratorios van a regular la fase de inspiración y la fase de expiración. Y los quimiorreceptores van a regular la concentración de oxígeno y dióxido de carbono. ¿Qué quiere decir eso? Los quimiorreceptores miden la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono, ¿sí?, que se encuentra en la sangre. Eso informa a lo que es el centro respiratorio y el centro respiratorio regula la inspiración y la expiración. Los quimiorreceptores se encuentran en el tronco brachiocefálico de la arteria aorta. ¿Cuáles son los tipos principales de movimiento respiratorio? ¿A qué nos referimos con movimiento respiratorio? ¿Cómo se va a mover la caja torácica a través de los movimientos respiratorios? Existen 2 tipos de movimiento: torácico costal o abdominal o diafragmático. El torácico costal, el tórax va hacia arriba y hacia los costados. Ejemplo, es más común en la mujer. Y el abdominal o diafragmático, ¿sí?, es más común en niños y hombres. Esos son los 2 tipos de movimientos respiratorios que vamos a encontrar: torácico costal o abdominal o diafragmático. Como usted vio en la clase anterior, el pulso tiene características, es decir, controlamos la característica del pulso y a la vez vamos a controlar también la característica que se presenta en la respiración. Las características que se presenta en la respiración van a ser 3: frecuencia, profundidad y ritmo. Cuando hablamos de frecuencia, estamos hablando de el número de respiraciones que tiene el paciente en un minuto. Acuérdense que la respiración se controla en un minuto. Lo normal de la frecuencia en un minuto es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Cuando hablamos de profundidad, está determinado por el volumen inhalado y exhalado en cada movimiento respiratorio. La profundidad puede ser profunda o superficial. Y cuando hablamos de ritmo, es la regularidad de los movimientos respiratorios, que pueden ser regular o irregular. Entonces, ¿cuáles son las características que vamos a controlar en la respiración? La frecuencia, la profundidad y el ritmo. Frecuencia, número de respiraciones en un minuto. Profundidad, está determinado por el volumen inhalado y exhalado. Puede ser profundo o superficial. Y el ritmo es la regularidad entre los movimientos respiratorios, que puede ser regular o irregular. Esas son las características de la respiración. ¿Cómo controlamos la respiración? El paciente tiene que estar en decúbito dorsal y debemos flexionar el miembro superior sobre el tórax del paciente. ¿Para qué? Para que el paciente no se dé cuenta que estamos tomando la respiración. ¿Sí? Acuérdense siempre nuestro elemento de trabajo, el reloj con segundero, y en un minuto vamos a controlar los movimientos respiratorios que tiene el paciente. ¿Por qué no se debe dar cuenta? Porque si se da cuenta el paciente puede cambiar, dice, los movimientos respiratorios y podemos tomar valores irreales que tiene el paciente. Por eso es importante realizar esta técnica de decúbito dorsal, miembro superior flexionado, tomar del antebrazo del paciente y
controlar la respiración de esa forma. Como todos saben, siempre para hacer cualquier tipo de procedimiento va a estar el proceso de enfermería. Los temas que dimos con anteriormente hablamos de proceso. El proceso siempre va a estar para aplicar correctamente los cuidados de enfermería al paciente. Ustedes, como material videográfico en el aula virtual, tienen el libro de Fundamento de Enfermería del COSIER. En el COSIER está lo que es la valoración de enfermería y la valoración en cuanto al procedimiento de respiración. Le puse este ejemplo para que ustedes se familiaricen y vayan y busquen el material en el aula virtual en el libro de Fundamento de Enfermería COSIER. Así pueden ampliar un poco más los conocimientos y tener un poco más de lectura. Lectura, chicos, así afianzan los teóricos que vamos dando en las clases. Como todo vocabulario que vamos a ir teniendo ahora en más en el ámbito hospitalario y en la parte de salud, va a haber terminología. Esta terminología que a continuación voy a desarrollar es lo que nosotros vamos a trabajar en lo que es la parte respiratoria. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, vamos a denominar eumnea a la respiración normal. ¿A qué se refiere respiración normal? Aquella respiración que en un minuto está entre 12 a 20 respiraciones por minuto. Eso se denomina eumnea. ¿A qué se denomina taquipnea? Taquipnea se denomina a la respiración por encima de 20 respiraciones por minuto. ¿A qué se denomina bradipnea? A la respiración por debajo de 12 respiraciones por minuto. ¿Qué quiere decir eso? Esta terminología vamos a nosotros a mencionar cuando controlemos la respiración del paciente. Acuérdense, eumnea, respiración normal, taquipnea, respiración por encima de 20 por minuto, y bradipnea, respiración por debajo de 12 respiraciones por minuto. ¿A qué denominamos apnea? A la ausencia completa de la respiración. Cuando no vemos que hay movimiento respiratorio, se denomina apnea. ¿Y a qué denominamos disnea? A cuando el paciente tiene dificultad para respirar. A eso denominamos disnea. Otra terminología que vamos a encontrar y vamos a ocupar va a ser hiperventilación, cuando hay respiraciones profundas y rápidas, hipoventilación, cuando hay respiraciones superficiales. ¿A qué denominamos estridor? Cuando durante los movimientos respiratorios el paciente posee algunos silbidos durante la expiración. ¿A qué llamamos estertores? Cuando se escuchan o ruidos de burbujas o chasquidos, se debe a la presencia de líquidos en pulmones. Se escucha con mayor claridad con el estetoscopio. Por ejemplo, si tenemos sospecha que escuchamos algunos estertores, lo que vamos a utilizar, ¿sí?, para que ayude a confirmar eso, va a ser el estetoscopio que nos va a ayudar a nosotros confirmar si hay presencia o no de estertores en el mecanismo respiratorio del paciente. ¿Cuáles van a ser los patrones que pueden estar alterados? Como lo dije yo recién. En la frecuencia puede haber taquipnea, bradipnea o apnea. Taquipnea, respiraciones por encima de 20, bradipnea, respiraciones por debajo de 12 respiraciones por minuto, y apnea, interrupción de la respiración. También otro patrón respiratorio alterado va a ser el volumen. Puede haber una hiperventilación o una hipoventilación que yo anteriormente mencioné. También podemos tener el ritmo alterado, que van a presentarse respiraciones específicas, que más adelante yo voy a mencionar, que son respiraciones, por ejemplo, la de Chenestov, la de Biot y la de Kussmaul. Son movimientos respiratorios que son característicos y se llaman así los movimientos respiratorios, que se presentan en aquellos pacientes que hemodinámicamente hay alteraciones hemodinámicas, entonces alteran los movimientos respiratorios. Después tenemos algunos patrones respiratorios alterados como la disnea, por ejemplo, o la ortopnea. Son algunos patrones respiratorios que pueden estar alterados durante el control de la respiración. Cuando hablamos de ruido respiratorio, podemos encontrar
ruidos audibles sin amplificación y a la vez movimiento de tórax y secreción y tos. Cuando hablamos de aullidos sin amplificación, vamos a encontrar el estridor, el estertor, la sibilancia o burbujeante. Es lo que yo nombré anteriormente cuando hablé del estetoscopio o ruidos que se presentan durante el mecanismo respiratorio. Cuando hablamos de movimiento de tórax, podemos encontrar retracción intercostal, retracción subesternal y retracción supraesternal. Y cuando hablamos de secreción y tos, podemos encontrar hemóptisis, presencia de sangre en el esputo. ¿Qué es el esputo? Es casi igual que un catarro, pero no es un catarro. Podemos encontrar tos productiva y tos no productiva. La tos productiva está acompañada de secreciones y la tos no productiva está sin secreciones. ¿Cuáles van a ser los hallazgos anormales que podemos encontrar cuando controlamos la respiración? Es lo que yo mencioné anteriormente. Podemos encontrar la respiración de Kussmaul, la respiración de Cheyne-Stokes y la respiración de Biot. La respiración de Kussmaul son respiraciones rápidas, una frecuencia mayor a 20 por minuto, profunda, suspirante y sin pausa. Se presenta en pacientes con insuficiencia renal y acidosis metabólica. Las respiraciones Cheyne-Stokes son respiraciones que presentan hiperpnea, que se combina con intervalos de apnea. En niños este patrón es normal. En adultos se presentan lesiones bilaterales de los hemisferios cerebrales, ganglios basales, bulbo, protuberancia y cerebro. En la respiración de Biot se caracteriza por extremada regularidad en la frecuencia, el ritmo y la profundidad de la respiración. Se presentan periodos de apnea, se observan en meningitis y lesiones de protuberancia y bulbo. Acá está el ejemplo, por ejemplo, de las respiraciones que yo dije anteriormente. La de Cheyne-Stokes, respiraciones rápidas y periodo de apnea. La de Biot, hiperpnea, ¿sí? Hiperventilación, periodo de apnea. Y la de Kussmaul, ¿sí? Periodos de hiperventilación con periodo de apnea. ¿Qué cuidado de enfermería vamos a realizar nosotros a la hora de controlar la respiración? Ejemplo, en lo posible hay que procurar que el paciente no advierta la medición, porque cualquier estado de ansiedad provoca notables cambios en la frecuencia respiratoria. La medición se efectúa por simple observación del tórax, pero si los movimientos respiratorios son pocos perceptibles, conviene realizar la determinación mediante auscultación con el estetoscopio, el hemotórax derecho, durante 1 minuto. Otro cuidado es practicar un control y registro de las constantes vitales en la admisión del paciente. Estos datos debidamente registrados en la hoja de enfermería serán muy útiles como valores basales en las posteriores evaluaciones clínicas del paciente. Siempre debe respetarse estrictamente el horario pautado para los constantes vitales, según las normas de cada centro y las indicaciones específicas de cada caso. En ocasiones resulta suficiente con efectuar una medición diaria o en cada turno de enfermería, pero en otros casos, ante situaciones críticas, es imprescindible efectuar un control muy frecuente o prácticamente constante. Siempre debe investigarse si el paciente está familiarizado con los procedimientos que debe practicarse. Hay que tener en cuenta que un estado de ansiedad o de temor puede alterar el resultado de las mediciones, por lo que se debe explicar la naturaleza de la misma para tranquilizar al paciente. Solo deben tomarse las constantes vitales cuando el paciente está en reposo o llevando a cabo sus actividades normales, nunca después de comer. Dejar pasar 30 minutos. Ingerir líquidos fríos o calientes, fumar o realizar algún tipo de ejercicio. ¿Qué quiere decir eso? Si el paciente tuvo algún tipo de alimentación, ingirió líquido frío o caliente, o fumó o realizó alguna actividad física, debemos esperar entre 15 a 30 minutos para controlar los signos vitales, porque si no, nos puede dar valores erróneos. Entonces, para finalizar y repasar en forma unificada lo que vimos de respiración, decimos que la respiración es el proceso de intercambio gaseoso, donde se inspira oxígeno y se elimina dióxido de carbono.
Hay dos tipos de respiración, la externa y la interna. La externa es entre el alveolo y la sangre de los capilares pulmonares. Y la interna es entre la sangre de los vasos sanguíneos y las células del cuerpo. Hay dos tipos de movimiento respiratorio, el activo y el pasivo. El activo, ¿cuál era? La inspiración. Y el pasivo, la expiración. Eso es lo que es respiración. Y también tenemos que repasar la característica que vamos a controlar cuando verificamos la respiración en el paciente. ¿Qué característica vamos a controlar? La frecuencia, que es el número de respiraciones que el paciente tiene en un minuto. Lo normal es entre 12 a 20 respiraciones por minuto. ¿Y cómo se denomina? Eupnea. Si la frecuencia está por encima de 20 por minuto, se denomina taquipnea. Y si la frecuencia respiratoria está por debajo de 12 respiraciones por minuto, se denomina bradipnea. Cuando no hay presencia de respiración, se denomina apnea. Y cuando el paciente tiene dificultad para respirar, se denomina dispnea. Otra característica que vamos a controlar en la respiración, ¿se acuerdan? Era la profundidad, que puede ser profunda o superficial. Y otra característica que vamos a controlar es el ritmo. Es el espacio que hay entre respiración y respiración en el paciente. Eso es lo que fue la clase de hoy, respiración. Espero le haya quedado claro. En el aula virtual va a estar un trabajo para que ustedes puedan unificar y recordar la clase de hoy y puedan también leer el material que está en el aula virtual. Como le dije yo, en el libro, por ejemplo, Fundamentos de Enfermería, en el COSIER, está la parte de signos vitales y está lo que es respiración, y así ustedes también amplíen un poco más sus conocimientos. Muchas gracias y que tengan un buen día.